El clima laboral es el medio tanto físico como humano en el que se desarrolla una determinada actividad o trabajo. El clima laboral incluye desde la forma de relacionarse de los empleados hasta la satisfacción de estos mismos. En otras palabras, el clima laboral es el medio en el que se desarrolla un trabajo. Dependiendo de la organización, así como la calidad de dicho ambiente, este puede ser más o menos bueno o adecuado. En este sentido, el clima en la empresa tiene un gran impacto para la empresa, así como para el empleado, pues en función de este y los medios que este ofrece, un empleado podrá desarrollar su trabajo a un mayor o menor rendimiento. Por esto, crear un buen clima en la empresa favorece al mejor desarrollo del trabajo. Por tanto, es un aspecto fundamental en la consecución de los objetivos pactados. Ahora, ¿qué factores afectan al clima laboral? Entre los factores que afectan al clima laboral y la capacidad de medir dicho clima, la principal dificultad se encuentra en que este clima depende mucho de las expectativas, los intereses y la percepción que tenga este empleado sobre la organización. Así pues, dado que la percepción y las expectativas son difícilmente medibles, se señalan una serie de variables que pueden ayudar a realizar una aproximación sobre estos factores que afectan a este clima, como por ejemplo las características del trabajo, las características individuales del empleado y características del entorno del trabajo. Pues dependiendo de estas dichas características podemos medir el clima que posee la empresa en base a una serie de factores que se encuentran integrados en estas características mencionadas, como por ejemplo el empleado, el jefe o el supervisor, el equipo de trabajo, el espacio, la estructura de la empresa, las políticas del personal, los recursos humanos, el salario, la cultura de la empresa, factores físicos, factores externos, etc. Estos, entre otros, son algunas variables que en base a las características mencionadas anteriormente afectan directamente la medición del clima laboral existente en una compañía o una organización. Ahora, ¿por qué es importante el clima laboral en una empresa? Porque tener un buen clima en una empresa es esencial. Cuando hablamos del clima laboral, no existen ventajas o desventajas sobre promover un buen clima. En este sentido, el hecho de poseer un buen clima en la empresa o en la organización únicamente tiene ventajas, que éstas van a repercutir directa o indirectamente en la organización y en sus empleados. Por ello, entre las ventajas que ofrece el clima laboral y el porqué de su importancia, podemos destacar algunas, como por ejemplo que incrementan la productividad, ahorra costes, facilita la toma de decisiones, mejora la relación entre jefes y empleados, refuerza la satisfacción laboral, reduce el ausentismo laboral y entre otras, ¿no? Así, estas son algunas de las ventajas que ofrece un buen clima laboral en la empresa. Por ello es de vital importancia el generar un buen clima laboral que favorezca la mejora continua. Ahora, ¿cómo crear un buen clima laboral? No existe una ruta definida para crear un buen clima laboral en sí, ¿no? De hecho, si existiese, quizá esa ruta no sería la única ni la válida, ya que cada organización o cada personal puede buscar el método de cómo llegar a lograr un buen clima laboral para su organización. Pero sí le podemos decir algunas acciones que pueden ayudar a mejorar el clima laboral. Para ello, acciones como reconocer, por ejemplo, el trabajo o animarlos a trabajar más porque su enorme capacidad es mucho mejor y aporta mucho a la organización, son acciones que sin darnos cuenta favorecen al clima laboral. Como por ejemplo alguna serie de tareas o acciones, ¿no? Como por ejemplo dotar al empleado de flexibilidad en el lugar del trabajo, facilitar a la conciliación entre la empresa y su familia, reconocer sus logros, la evolución del empleado, dar recompensas extras por esfuerzos adicionales, promover un ambiente de apoyo y de trabajo en equipo y favorecer al aprendizaje y al desarrollo continuo.
Estas, entre otras, son una relación de acciones que llevándolas a cabo favorecen el buen clima laboral en la empresa. No obstante, a veces se buscan mecanismos técnicos para solventar situaciones que podrían haberse resuelto con un poco de empatía. También no olvidemos que lo que se quiere lograr con un buen clima laboral es ganar, ganar. Gana la empresa, gana el empleado.